Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Para mí un privilegio estar aquí y ver tantos amigos de tantos años. Es la primera vez que estoy en este podium después de casi 20 años de mi ausencia en este país. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de choque cardiogénico, que es muy bueno hablar de eso después de la charla sobre infarto del corazón que acabamos de ver. El shock cardiogénico es una entidad que cuando usted tiene ese paciente enfrente, usted prácticamente piensa de que el paciente probablemente va a fallecer en los próximos días o horas. Es bueno tener una definición de los criterios para el shock cardiogénico, igual que tratar de estudiar bien la presentación clínica. Vamos a hablar de los factores de riesgo y pronóstico, la fisiopatología. Tengo un caso clínico de ilustración para ustedes. Vamos a ver el tratamiento médico y qué nos trae lo de la controversia de usar el balloon pump en el paciente con shock cardiogénico y otros tratamientos innovadores que existen en esto. El shock cardiogénico, hay unos criterios clásicos que todos aquí saben. Sin embargo, es bueno revisar que regularmente cuando tenemos un paciente que estamos refiriendo al paciente que viene con un infarto del corazón, la definición de shock, si la presión está por debajo de 90 milímetros de mercurio, pues tenemos que estar pensando ya si ese paciente, si persiste esa presión por 30 minutos, es posible que esté en shock. También si tenemos maneras de medir por medio del cateterismo derecho del corazón, cuál es la función sistólica. Si está menos de 2.2 litros por minuto, también es un criterio de shock. Si el paciente está oligúrico, está frío, está sudoroso, con todos los otros criterios, el paciente probablemente está en pre-shock o está en shock. Y si uno puede medir la presión ventricular izquierda, sobre todo la presión al final de la diástole, y está elevada por encima de 15, con todos los demás criterios, es posible que el paciente esté en shock cardiogénico. Este slide es muy importante porque es del registro del shock trial que se hizo en Estados Unidos por la doctora Judy Hoffman al final de la década del 90, y que en base a este estudio se hicieron los guidelines que ustedes ven ahora para tratamiento de shock. Y ustedes ven que la causa predominante era un compromiso de la función ventricular izquierda. También vemos pacientes que no podemos olvidar que vienen con shock y lo que tienen es una disfunción de los músculos papilares de la válvula mitral y tienen una insuficiencia mitral aguda, que es una condición de muy alta mortalidad en esos pacientes. También pacientes que de repente están haciendo bien con el tratamiento médico y de repente caen en un fallo cardíaco profundo, en edema pulmonar, y lo que tienen es una ruptura del septum, una ruptura del miocardio. Pacientes también pueden hacer tamponada cardíaca y otras cosas que tienen que tomar en cuenta. Estas tres condiciones es uno de los enemigos, sobre todo cuando ya usted ha hecho todo el trabajo con el paciente, está revascularizado, tiene un balloon pump puesto, están en intensivo, y de buenas a primeras el paciente se deteriora en segundos, minutos, y son las cosas que tenemos que buscar, sobre todo es cuando hacemos el eco de nuevo al paciente, lo examinamos a ver si tiene un soplo nuevo, y es la ruptura del septum, que puede ser una ruptura también de la pared libre del ventrículo, y también la ruptura de los músculos papilares. Son de las tres cosas que son mecánicas que nos tiene que estar usted a la expectativa, porque esos pacientes ameritarían ser llevados a la sala de cirugía de manera emergente. Esto es algo bien importante clínico, y esto ustedes lo saben en su práctica diaria, pero es importante saber que la mortalidad se asocia al cuadro de presentación. Ustedes ven que si el paciente tiene un infarto del miocardio, la presión está baja, solamente es eso, la mortalidad es de 1.4%, solamente por ese criterio. Sin embargo, mientras más factores clínicos el paciente tiene, la mortalidad va aumentando. Ustedes ven que si el paciente también está hipotenso, si tiene distrés respiratorio, si tiene hipoperfusión, tiene las piernas frías y todos los están anormales, pues la mortalidad se eleva por encima del 70-80% de los pacientes. Y eso puede ser reconocido clínicamente. Cuando estamos con el paciente en la sala de cateterismo haciendo estos procedimientos, pues nos damos cuenta qué paciente es el que vamos a poder bien happy, contento después del tratamiento, o qué paciente va a estar muy enfermo si sobrevive las primeras horas.
Estos son los factores de riesgo que debemos nosotros tomar en cuenta cuando vienen con un paciente con infarto del corazón, y es debido a disfunción ventricular. Si el paciente tiene más de 65 años, si es femenina, si el infarto es amplio, se dan cuenta si hay una elevación masiva e significativa del segmento ST, sobre todo en la cara anterior, si ha tenido infarto previamente ese paciente, si es diabético, o si tiene historia de hipertensión y ahora vino con hipotensión. Esto se ha visto en estudios de autopsia en pacientes que han muerto por shock cardiogénico, y se ha visto que esos pacientes tienen por encima de un 40% de muerte del músculo cardíaco. Sobre todo tienen evidencia de infartos anteriores junto con un infarto nuevo, y la mayoría de ellos tienen afección de la descendente anterior izquierda, que es la que provee la circulación prácticamente al 50% de la masa miocárdica. La mayoría de los pacientes tienen 2 a 3 vasos coronarios. Muchos de ellos tienen enfermedades de 3 arterias. La mortalidad históricamente, desde que yo me recuerdo, ha sido igual. La mortalidad siempre ha sido alta. Ustedes recuerdan en la época que simplemente clasificamos con la clasificación de Killip a los pacientes, mientras el Killip era más alto, mayor era la mortalidad. Esos pacientes no sobrevivían el infarto del corazón. Ahora, a medida que ha progresado el tratamiento médico y las intervenciones percutáneas, cirugía de corazón de bypass, aún así la mortalidad es muy alta en estos pacientes. Si ustedes ven los datos del Shock Trial Registry, 67% de los pacientes murieron, y en el primer GOSTO Trial también el 56% de pacientes en shock también fallecieron, independientemente de la terapia trombolítico o todo eso. Hoy en día, anteriormente nos concentramos más en la elevación del ST, ese tipo de infarto del corazón. Hoy en día estamos viendo más pacientes con infarto del corazón grandes sin elevación del ST. Y ustedes ven que la mortalidad en esos pacientes es quizás un poco más alta que en los pacientes con elevación del ST. Y una de las razones es, aunque eso no ha sido demostrado contundentemente, es que los pacientes que vienen con un infarto sin elevación del ST regularmente tienen enfermedad de las 3 arterias coronarias. Los pacientes que tienen infarto con elevación del ST están localizando a una sola arteria regularmente. Aún así la mortalidad es muy alta en ambos grupos. Esta gráfica es muy importante para recordarnos cuando usted le pone un catéter en el ventrículo izquierdo y mide la presión al final de la diástole. Si la presión está alta, mientras más alta esté, la perfusión coronaria está disminuida o comprometida. Imagínense si usted tiene una arteria completamente obstruida, o si tiene enfermedad de otras arterias con lesiones severas, pues la perfusión coronaria está comprometida, no tanto en el área infartada, también en el área no infartada, y eso se asocia a disfunción ventricular, que esa es la fisiología más importante del shock cardiogénico. Si usted puede disminuir esa presión para aumentar la presión de la perfusión coronaria y puede abrir las arterias coronarias en ese momento, es posible que el paciente tenga la esperanza de sobrevivir ese evento. Como les digo, la hipotensión se asocia a una elevación de esa presión diastólica del ventrículo izquierdo al final. Eso, asociado con una estenosis crítica o obstrucción completa, hace que el corazón tenga una hipoperfusión del miocardio, produce disfunción del miocardio, entonces va a entrar en acidosis láctica, y eso va a hacer que el corazón que no está isquémico en ese momento también tenga isquemia, y eso es un círculo vicioso que es la cadena esa es la gráfica clásica de la fisiopatología del shock cardiogénico, que al final no importa que sea sistólico o la función diastólica, al final de cuentas la cadena de eventos va a llevar a la muerte del paciente si no se hace algún tratamiento antes de eso, sobre todo para aliviar la isquemia en ese tipo de paciente. Este es un caso que yo tuve hace unas semanas allá en la comunidad donde yo vivo, un paciente típico nuestro, 73 años de edad, que es granjero. Tenía 4 horas de inicio de su presentación, presentó con edema pulmonar y hizo un paro cardíaco en el área de trabajo. Como ustedes saben, el sistema de paramédicos en Estados Unidos es un poco diferente. El paciente fue resucitado, intubado y llevado inmediatamente
al hospital. Cuando llegó el paciente estaba intubado, pero estaba alerta y tenía una elevación significativa del ST en toda la cara anterior. Él tenía también historia de un ataque cerebral anteriormente, pero sin secuelas neurológicas importantes. Su presión arterial estaba en 70 en ese momento, pero él había tenido un paro cardíaco que no sabemos cuánto había durado, sin embargo estaba alerta al momento. El paciente entonces tenía la troponina en 5.000, la función renal estaba prácticamente un poco elevada, el ácido láctico estaba en 6, el ecocardiograma que se hizo después del procedimiento del cateterismo estaba la fracción de eyección en 15%, y se hizo un CAT scan del cerebro, del cráneo, para comprobar que no había nada agudo. Este es el cateterismo, como ven, del paciente. Cuando uno hace ese tipo de procedimiento, uno quiere estar ahí, uno quiere estar aquí, tomándose un vinito con ustedes. Pero como ustedes ven ahí, ven el tronco de la arteria coronaria izquierda, lo que llamamos left main. Esa es la circunfleja y esa es la descendiente anterior izquierda. Como ven, tiene un coágulo ahí. Eso es lo que se llama un equivalente del tronco de la arteria coronaria izquierda. La arteria derecha era bien pequeña. Este caso, por eso fue que hizo el paro cardíaco y toda la respiración, y estaba en shock cardiogénico, en ese momento en dos presores. En ese momento, ¿qué uno hace? Pues lo que uno hace es olvidarse de los guidelines de que el door to balloon, que cuánto tiempo uno tiene que hacer. Uno tiene que pensar en tratar al paciente y ver si ese paciente va a vivir. También uno tiene que rezar en ese momento por el paciente y por uno, porque todos hemos estado en una situación igual, que uno se olvida de muchas cosas, pero rezar siempre es una buena terapia para el paciente y para uno. Ese paciente, pues, le hicimos el cateterismo. Inmediatamente, cuando terminamos, no hay que tomarle muchas películas, usted ya se da cuenta con esa foto que yo le presioné, y usted sabe lo que el paciente tiene y cuáles las posibilidades de muerte que tiene. Usted inmediatamente ponerle un intra-aortic balloon pump del otro lado y empezar la revascularización. Ese paciente no es un candidato para cirugía, porque para el tiempo que está ya ready el quirófano con los cirujanos vasculares y los anestesiólogos, ya el paciente puede ser que esté muerto. Ese paciente es tratar de hacer lo posible en ese momento de salvarle la vida, hacer una revascularización. En este caso no solamente la arteria que está siendo infartada, sino también las arterias que están no infartadas, porque el paciente lo que tiene es una disfunción masiva con isquemia completa del ventrículo izquierdo. El paciente estaba intubado, hizo una fibrilación auricular muy inestable que le bajó la presión a 30 milímetros de mercurio. Ese paciente no toleran ese tipo de arritmia, hay que hacerle cardioversión inmediatamente. O a veces tienen pacientes que tienen disociación auriculoventricular, y hay que ponerle marcapaso tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho para poder mantener la presión. Ese paciente, de manera peculiar, tuvimos que ponerle un catéter endovenoso para enfriarlo. El cooling therapy es una de las modalidades que se usa en todos los pacientes que están en cardiac arrest, con paro cardíaco, y sobreviven. A ese paciente se le puso inmediatamente el catéter, un catéter que tiene un transductor que uno puede bajar la temperatura corporal a 32 grados, a 30 grados centígrados. El paciente fue enfriado para preservar función cerebral y para también tratar de preservar función miocárdica, en lo que se trabajaba con él. Y los medicamentos que se utilizaron están al lado izquierdo, incluyendo el prasugrel, la aspirina, el Angiomax es un inhibidor de la trombina, que es el que utilizamos regularmente en este tipo de casos, y también aspiración del trombo. No solamente es hacer una angioplastía y stent, tratar de sacar la más cantidad de trombos que hay dentro de la arteria infartada para evitar el efecto que llama slow flow o no reflow para la perfusión coronárica. Y también los medicamentos que ustedes saben de presores. Esa es solamente un frame, una foto de prácticamente después que ya pudimos abrir la arteria descendiente anterior izquierda y también la circunfleja, aparte de una marginal que está obstruida. Ya ven del lado, ya ese es el balloon pump, quiere decir que tenía el balloon pump puesto y ya tenía las arterias que van al lado izquierdo del corazón ya tratadas en ese caso. El paciente fue estubado después de 2 semanas, no medicamentos depresores, alerta funcional, 4 semanas después del evento,
y ahora el paciente está en lo que llaman allá una facilidad de rehabilitación. Tiene lo que llaman un life vest, que es un chaleco, es como un desfibrilador portátil, porque tiene la fracción de eyección en 15% y no sabemos si el paciente va a sobrevivir 6 semanas y entonces necesitaría un desfibrilador. Y los medicamentos clásicos que usamos en ese tipo de condición. Ese es un caso hasta el momento bien interesante y está vivo el paciente. Bien, cuando tenemos un paciente con shock, muchas de las cosas que hacemos es el médico que lo hace. El paciente viene con un infarto al corazón y uno lo convierte ese paciente en shock cardiogénico. Y es la enseñanza clásica que todos hemos pasado de tener precaución con el uso de beta bloqueadores en este estado agudo. Y hemos reconocido en este trial Carmi que estos pacientes que nosotros hicimos un shock iatrogénico, pacientes por encima de 70 años, sexo femenino, pacientes que vienen con la función de taquicardia, un poco de taquicardia, presión por debajo de 120 sistólica, están en KILIP 1, y esto de hipertensión. Este tipo de pacientes tenemos que tener precaución en tratar con mucha cautela de usar los beta bloqueadores en ese sentido, porque tú no quieres convertir a ese paciente en shock cardiogénico con el uso indiscriminado de beta bloqueadores. También existen otras causas que pueden ser explicación de que el paciente esté en shock y tienen que buscarlo. Una buena ocultación, aunque el paciente está muy enfermo, regularmente uno puede darse cuenta de eso, pero uno a veces tiene que hacerle un ecocardiograma aún en la sala de cateterismo para ver si tiene alguna de estos problemas valvulares, sobre todo estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, que como ustedes saben, contraindicado poner un balón de contrapulsación. A veces pacientes que tienen estenosis mitral están taquicárdicos y hacen un gradiente más alto. Si se presenta pacientes con peripartum cardiomyopathy o pacientes que ya tienen historia de ataques del corazón hasta con fallo cardíaco y ese tipo de cosas, las arritmias y todo eso. El shock cardiogénico es algo bien importante y es bien fatal, letal. Como dije anteriormente, la disfunción ventricular izquierda es la causa, un 75% de ellos, un infarto anterior masivo, grande, extenso. Recuérdense que pacientes que simplemente vienen con dolor de pecho y tienen elevación de la troponina, esos pacientes pueden ser que evolucionen hacia un shock cardiogénico, no solamente los pacientes con elevación del ST. Y este tipo de pacientes regularmente tienen la mortalidad más alta en ese tipo de pacientes. ¿Qué hacemos nosotros con estos pacientes? Bueno, inmediatamente nos llegan los pacientes, pues hay que tratar de estabilizar al paciente, al mismo tiempo de tratar de llevarlos a la sala del cateterismo lo más rápido posible, estar seguro de que el volumen del paciente es adecuado o no. Regularmente uno le hace, si el paciente está en shock, uno le pone un catéter de Swan-Ganz para medir las presiones. También estar de acuerdo y ver cuál es el estado de volumen del paciente, estar seguro que las vías aéreas están comprometidas o no. Muchos pacientes tienen distrés respiratorio y no van a tolerar eso por mucho tiempo, y es preferible tener una intubación y poner un ventilador profilácticamente a esos tipos de pacientes. Ya les mencioné mantener la sincronía auriculoventricular. Si eso no existe, un infarto masivo inferolateral que puede afectar el sistema de conducción, a veces los pacientes no tienen sincronía y eso es una de las causas que tengan shock o que tengan hipotensión, y simplemente poner un marcapaso en las dos cámaras ventriculares derechas puede ayudar. Corregir el equilibrio ácido-base, eso a veces uno quiere hacerlo con medicamentos y realmente eso se mejora con soporte hemodinámico. Ahora, esto es una controversia por años y hay muchos estudios que se han realizado. Al final se ha concluido de que sí, el uso del balón de contrapulsación puede mejorar
el territorio de las arterias coronarias, aun cuando existe estenosis crítica. Aunque hay otros estudios que han demostrado, midiendo exactamente la perfusión coronaria con o sin el soporte con el balloon pump, y cuando las arterias están con una estenosis crítica, regularmente no ayuda el balloon pump. Por eso el concepto de que le ponemos el balón de contrapulsación, pero tenemos que abrir las arterias coronarias para que haya una mejor perfusión coronaria en esas áreas miocárdicas. Y de ahí el concepto en shock, tratar de revascularizar el más territorio posible, no solamente el área infartada. El balloon pump se ha visto que hace todo eso, mejora el equilibrio ácido básico, el gasto urinario, el estado mental del paciente, está más alerta, y la situación hemodinámica de los pacientes. Ahora, ¿qué hacemos? Los pacientes que vienen en shock, ¿qué nos dicen los estudios? Bueno, es un paciente que venga en shock, que se le dé trombolítico. Si nos vamos a los estudios más viejos, del Gibbs C1 y eso, no hay beneficio de usar trombolíticos en ese tipo de pacientes. Realmente, en esa época, esos pacientes que venían en shock prácticamente morían en las primeras 24 horas o antes de las 24 horas. O sea que no había mucho que decir en ese momento. Sin embargo, hay una tendencia en el estudio de Gusto Trial. Se vio que existe una tendencia de pacientes que se dan trombolíticos, si se le pone el balloon pump antes y en comparado con no poner el balloon pump, es una diferencia en mortalidad. O sea que parece que hay un beneficio, y es importante tener en cuenta, sobre todo en comunidades como la nuestra, en la República Dominicana, donde no todo paciente tiene acceso a una facilidad que se pueda hacer angioplastía de emergencia 24 horas al día, todos los días del año. O sea que trombolíticos puede ser que funcione para gente en shock, si se le pone el balloon pump tempranamente a esos pacientes. Se han hecho varios estudios retrospectivos y eso todavía es controversial. Sin embargo, el estudio del Shock Trial demostró en el registro que sí existe una diferencia en la mortalidad en los pacientes que le dan trombolíticos, le ponen balloon pump, y los que no se lo ponen. De ahí se recomienda que todos los pacientes con shock aún no se vayan a revascularizar con angioplastía o cirugía de bypass. Trombolítico es una alternativa, pero sí se le pone el balloon pump al paciente. Y esta es la gráfica que nos dice que sí existe cierto beneficio en cuanto a ese tipo de terapia de trombolisis. Ese es el estudio que trató de demostrarlo en esos pacientes. Ahora bien, existe la pregunta, el paciente con shock, nosotros ¿cómo podemos aumentar la sobrevida de esos pacientes con lo que tenemos? Este estudio lo hizo la doctora Judy Hoffman, y son pacientes que vienen con shock cardiogénico. Se dividieron un grupo a hacerse inmediatamente revascularización y otro grupo a hacerse tardíamente. La revascularización sí estaba indicada, simplemente tratamiento médico, esperar qué pasara con el paciente y ese tipo de cosas. Si ustedes ven, los pacientes a los 30 días no hubo diferencias realmente significativas. Sin embargo, los 30 días el estudio fue negativo. Pero después de los 6 meses, los 12 meses al año, se vio que existía una diferencia en cuanto a la mortalidad en los pacientes que eran sometidos a revascularización temprana y se le ponía el balloon pump en esos pacientes con shock si tenían menos de 75 años. Y ese slide, ese estudio fue que se hicieron los guidelines ahora, que recomiendan que pacientes que tienen cardiogenic shock, en las primeras horas que debe desarrollar, que son las primeras 12, 18 horas, que si usted hace la revascularización completa, puede ser que tenga un beneficio de mortalidad. Regularmente el window es 18 horas, por eso cuando ustedes ven los guidelines, esas 18 horas vienen porque se dividieron los pacientes por encima de 18 horas y por debajo de 18 horas, y los 18 horas había una diferencia entre el tratamiento médico, beneficiando a la revascularización con la inserción del balón de contrapulsación. ¿Qué uno hace con los pacientes que tienen por encima de 75 años? Recuerden que todos esos estudios que se hacen, multicéntricos, y con inclusión y exclusión, eso es lo que pasa. Pero el paciente que tú tienes en el medio, enfrente contigo, tú tienes que ser el médico para ese paciente y olvidarte de lo que dicen las cifras. En este momento tú me decís, no, tiene más de 35 años, ya no hay nada que hacer.
tú tienes que hacer todo lo posible por ese paciente. Es posible que ese paciente mejore con el tratamiento. O sea, que los pacientes que tienen por encima de 35 años, la indicación es lo mismo. Tratar de poner el balloon pump y también hacer de revascularización a esos pacientes lo más rápido posible. Anteriormente, lo que se hacía era que se le ponía el balloon pump, se le abría la arteria que era la que le estaba causando el infarto al miocardio, y después, horas después, o un día, 2 días después, se le hacía la revascularización de las otras arterias que todavía tenían estenosis importante. Hoy día lo que se hace es que el paciente llegó con un shock cardiogénico, usted trata la arteria que está causando el infarto, también trata de abrir las otras al mismo tiempo, sin esperar más. Estos son los estudios multicéntricos, metaanálisis que se han hecho para ver si el balloon pump comparado con no balloon pump es beneficioso. En la mayoría de ellos, el balloon pump ha sido beneficioso comparado con no ponerlo. O sea que es estándar, es la práctica tradicional. El paciente que está con criterios de shock cardiogénico, a menos que tenga una contraindicación, ponerle el balloon pump y hacerle revascularización temprana a esos pacientes. Una nota que se trató de ver si los inhibidores del 2B, 3A, ReoPro y ese tipo de cosas eran beneficiosos, y Eric Topol trató de probar eso, pero realmente fue muy controversial y no llegó a nada. Sí hay tendencia al uso de esos medicamentos en pacientes con infarto del corazón, sobre todo si tienen una gran cantidad de trombos en la arteria, de usar ese tipo de cosas por las primeras 12 horas del tratamiento. Pero ahora con los medicamentos que tenemos hoy en día, los inhibidores de trombina y con el prasugrel y ese tipo de cosas, pues, y el ticagrelor, se está usando mucho menos ese tipo de medicamentos. Y es debido a eso, no hay realmente mucha diferencia en beneficios de ese uso en pacientes con shock. Ahora bien, todo eso estaba bien, pero hasta el momento no había ningún estudio grande. El estudio de Shock Trial, el primero, era solamente 300 pacientes divididos cada uno, era bien pequeño. Sin embargo, en Alemania, si ustedes ven este estudio, salió recientemente, el 27 del mes pasado, que es el uso del balloon pump en pacientes con infarto del miocardio y shock cardiogénico, que lo publicó Till Holger en Alemania. Este estudio es muy importante y es posible que esto cambie un poco los guidelines. No sé hasta qué tanto efecto va a cambiar los guidelines. Este estudio fueron 600 pacientes. 300 pacientes se asignaron después que tuvieron un infarto a poner el balloon pump inmediatamente. 228 para no poner el balloon pump, tratarlo médicamente igual. Y solamente la publicación es a 30 días. Si ustedes ven, los pacientes que murieron en el grupo con el balloon pump, 39.7% comparado con 41.3%. No estadísticamente significativo. Pero no había diferencia en las complicaciones. Según este estudio, solamente es 30 días, pero el grupo son de 600, y es muy difícil hacer un tipo de estudio así, de conseguir 600 pacientes y dividirlo de esa manera. Pero según la enseñanza de este estudio, aparentemente el balón de contrapulsación no reduce la mortalidad a 30 días en los pacientes con infarto agudo de miocardio, comparado con el tratamiento médico convencional. Significa abrir las arterias, seguir el uso de antiplaquetarios, beta blockers, todo ese tipo de cosas, y shock, y todo ese tipo de cosas, presores. Esta es la gráfica donde se pone los dos grupos con balloon pump y sin balloon pump, y ustedes ven que es prácticamente igual. Hay cierta separación aquí, con un poco de beneficio al balloon pump. No sabemos qué va a pasar en 6 meses o en un año, y va a ser un poco controversial, pero ahora ustedes ven todos los editoriales, ahora mismo nosotros debemos pensar seriamente cambiar los guidelines. Así que nadie va a cambiar los guidelines. Todo el mundo, cada vez que llegue un paciente con infarto al corazón y tenga un shock cardiogénico, va a tratar de poner el balloon pump y tratar de revascularizarlo hasta que haya más evidencia de que no es beneficioso. Ahora bien, ¿por qué el balloon pump no es el tratamiento definitivo? Que uno dice, ¿por qué no ha habido tanto beneficio? ¿Y por qué sigue la mortalidad tan alta que esos pacientes? Hay otros dispositivos
como el LVAD, que se ha tratado de hacer en pacientes con shock cardiogénico, pacientes con infarto del corazón. El problema de eso es que existen muchas complicaciones vasculares, sangrado, y la mortalidad un poco más alta en esos pacientes. Por eso no se ve el uso rutinario de ese tipo de dispositivos. Esto solamente se lo voy a mencionar, es un registro y es probablemente por donde el horizonte se va moviendo en cuanto al tratamiento del shock cardiogénico, porque lo que estamos tratando de aumentar es el poder del corazón, la fuerza del corazón, lo que llaman el cardiac power, no solamente disminuir la reducción, el afterload. Esto es el Impella Trial, un registro. Impella es un dispositivo que se pone en el ventrículo izquierdo y eso produce 2.5 litros por minuto de flujo, que lo saca del ventrículo izquierdo afuera con sangre oxigenada y mejora la perfusión coronaria. El Impella, el registro, pacientes con infarto y shock cardiogénico, 41 pacientes solamente, y se excluyeron este tipo de pacientes que están a mi derecha. Y según este registro, hubo una mejoría de la fracción de eyección de un 19%. El soporte hemodinámico fue excelente. La mortalidad disminuyó en un 59%. 90% de los pacientes se recuperaron y fueron dados de alta del hospital en ese grupo bien pequeño de pacientes. Es un dispositivo que se pone de una manera fácil en el ventrículo izquierdo. Se está utilizando también para pacientes que tienen una anatomía, un paciente de alto riesgo cuando le va a hacer angioplastía, también se usa el dispositivo, pero todavía no se ha hecho ningún estudio al azar, randomizado, multicéntrico de muchos más pacientes, pero me parece que el futuro está por ahí. Muchas gracias por su atención.